La Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española, ANCE, patrocina este espacio. Comprometidos en la defensa de nuestro caballo. Y ese, nuestro caballo, el español, es el protagonista ahora mismo aquí en Rienda Suelta, protagonismo que nuestro caballo va a compartir con una personalidad más que notable en lo que tiene que ver con la historia del Pura Raza español, porque durante muchos años ha estado ligado a él y sigue estándolo en la actualidad. Nos referimos a Carlos Escribano, cuyo currículum es tan extenso que no estoy muy segura de que vayamos a poder resumirlo de manera breve. Pero digamos de él que es veterinario, castellano de nacimiento y asturiano de adopción. Ha sido funcionario de alto rango durante años, ejerciendo como director general de ganadería del MAPA, con gobiernos de distintos signos, de hecho se puede decir que con todos los gobiernos de la democracia, y que acabó su vida profesional siendo director gerente de la emblemática yeguada Hierro del Bocao, propiedad del Estado. Cargos y responsabilidades todas estas que no significan otra cosa más que claramente el destino le marcó viendo al caballo español desde el ruedo y también desde la barrera. Actualmente, ya jubilado de sus quehaceres en la administración, preside la Comisión del Esquema de Selección y Plan de Mejora de ANCE. Don Carlos Escribano, buenas tardes, bienvenido a Rienda Suelta. Muchas gracias, Inma, buenas tardes. Bueno, Carlos, si hay alguien que ha vivido de cerca el desarrollo del caballo de pura raza español, su evolución, selección, cría, ese es usted. Y además, durante su labor como director general de ganadería, en 2007 se traspasó la gestión de los libros genealógicos de las razas de cría caballar a las asociaciones de ganadores. Por aquí, de ganaderos, no ganadores. Por aquí vamos a empezar, Carlos. A usted le tocó vivir en primera persona las reivindicaciones de la ANCE sobre la gestión del libro genealógico. Y tengo entendido que hubo momentos de bastante tensión. ¿Qué hay de cierto en ello? Bueno, si me permite hacer una pequeña introducción para decir que en el año 2001 sí. En el Ministerio se tomó la decisión sí. de abordar un plan de desarrollo del sector equino en España, porque era el único sector ganadero que no tenía una política comunitaria. Entonces se elaboró un plan en el que se publicó y todavía está en la red, en la web del Ministerio de Agricultura, el plan de ordenación del sector equino, y en él figuraba hacer con el sector equino lo mismo que con el resto de especies ganaderas. Claro. Y una diferencia que había entonces entre el sector equino y el resto de especies y razas ganaderas era que el libro genealógico lo llevaba un organismo oficial, en este caso el Ministerio de Defensa, mientras que en la política del Ministerio todas las demás razas ya estaban en manos de las asociaciones. Claro. Entonces, efectivamente, hubo, como pasa siempre, hubo mucha polémica, hubo discusiones entre los dos ministerios afectados, con las asociaciones de ganaderos y con todo el mundo, pero al final, en el año 2007, bueno, personalmente me tocó la suerte de ser la persona que firmé la resolución pasando el libro genealógico a los ganaderos como protagonistas y responsables de la raza, con la colaboración de las administraciones, efectivamente, pero los ganaderos y las asociaciones, desde nuestro punto de vista, son los responsables y deben ser los encargados de llevar y dirigir el futuro de cada una de las razas. Claro. Claro, le tocó pasar ese libro y le tocó soportar, como yo decía, cierta guerrilla, ¿no? Cierta tensión. Pues sí, hubo de todo, como pasa siempre cuando se toman decisiones de ese tipo, pero al final a mí me parece que fue una excelente decisión. Se equiparó al sector del caballo con los sectores de los caballos del resto de los países europeos de nuestro entorno, claro, y sobre todo con el resto de asociaciones de otras especies y otras razas, me refiero a las vacas, etcétera, ¿no? Que me pareció una solución totalmente lógica, y las tensiones, pues bueno, cuando estás metido en esos trabajos, pues te vas acostumbrando poco a poco. No queda otra. Bueno, en medio de esas tensiones, Carlos, también le tocó vivir esa guerra asociativa que se suscitó entre ANCE y la UCE, la Unión de Criadores de Caballos Españoles, toda aquella guerra legal de la UCE porque el Ministerio de Agricultura le negaba el reconocimiento oficial de la gestión del libro genealógico. ¿Cuál es su opinión de aquellos sucesos ahora, con la perspectiva de los años? Pues fue una lucha innecesaria, porque lo que pretendía el Ministerio de Agricultura en ese caso y la asociación y los ganaderos era tener una asociación fuerte y potente que los unificase a todos, pero no por un objetivo completamente técnico, que era mantener un esquema de selección único para toda la raza. Es un tema tan importante tener un esquema de selección que las conexiones entre todas las ganaderías son uno de los factores de riesgo para que la fiabilidad de nuestros trabajos en esos temas sea mayor o menor. Es decir, que fue una lucha innecesaria, y al final, claro, ANCE, que es la que tenía la mayoría de las ganaderías y de las cabezas de ganado, pues era la que tenía la concesión del libro genealógico y la gestión
del mismo por parte del Ministerio y por lo tanto no tenía sentido dividir la raza en varias parcelas. Sí, pero dieron la lata, ¿eh? La UCE dio la lata, ¿eh? Estuvo ahí guerreando. Sí, sí, sí. Cierto, Guerreando, sí, sí, guerreando dio tela. mucha lata, pero yo creo que al final todo eso se ha calmado. La gente pues ya se ha dado cuenta de que el trabajo que está haciendo la ANCE para todos los criadores del caballo de pura raza española en 250.000 animales inscritos en el libro en más de 60 países, pues yo creo que avala una gestión unificada de toda la raza, teniendo en cuenta que razas puras hay muy pocas. Y esta es una de las razas de caballo pura más importante de todo el mundo. Sí, sí, sí. Bueno, hablando del ANCE, y puesto que usted ha participado en la vida asociativa a través de su puesto de director en la yegua de Hierro del Bocao, quiero preguntarle su opinión sincera respecto a varios asuntos. El primero es, ¿qué piensa usted sobre la propia gestión del libro por parte de ANCE? Bueno, yo solo lo conozco directamente. Además, como ha dicho, he formado parte de la directiva del ANCE. Yo ahora estoy en la comisión del esquema y mi opinión es que es inmejorable la gestión del libro genealógico, sobre todo desde que hacemos la prueba de paternidad a todos los animales que se inscriben. Pues es una gestión perfecta la que hace. También tengo que decir que todos los años el Ministerio de Agricultura tiene un inspector para el libro genealógico que controla que todo lo que se hace por las asociaciones, y en este caso por la ANCE, está bien. Así que mi opinión en ese caso es que es inmejorable. Bueno, segundo asunto sobre el que le quiero preguntar, el funcionamiento del laboratorio de genética molecular. Bueno, también eso ha sido una excelente noticia por parte de la asociación, haber puesto en marcha el laboratorio con las pruebas de paternidad. Empezamos con las pruebas de paternidad para que fuera una buena decisión y tener una cierta garantía, o la mayor garantía posible por parte de la asociación de que eso se hacía en tiempo y forma, pero luego, como sabe, se ha ido evolucionando. Estamos trabajando en otros temas más importantes. El laboratorio está acreditado por todos los organismos internacionales. Participamos en todas las reuniones internacionales con este tema y yo creo que ha sido un excelente trabajo, un proyecto muy interesante y que tiene todavía por delante mucho camino que recorrer. En ese camino, hablando de novedades y de avances para la raza, Carlos, el tercer asunto sobre el que le quiero preguntar son los nuevos proyectos de genómica que ya están ahí y que pueden marcar un punto de inflexión en el desarrollo de la raza. Totalmente. Yo creo que eso va a ser un cambio radical cuando esté en marcha. Todavía tenemos que ser prudentes y obrar con paciencia mientras se hacen los trabajos previos, pero el organizar los esquemas de selección por el análisis genómico de los animales, prácticamente nada más nacer, nos puede servir para decidir en el primer término qué animales son los que tenemos que utilizar como reproductores y cuáles no. Estamos pensando en 2 vías de trabajo, una eliminar los defectos de la raza y otra localizar los animales con los genomas más positivos para las aplicaciones que hacemos para el caballo, para su uso me refiero. Bueno, es que la genómica es una desconocida, pero la verdad los avances, lo que promete, las ventajas para el ganadero no son desde luego nada desdeñables. Todos son cuestiones positivas. En absoluto, porque es una especie que tiene un proceso de formación muy lento. Eliges la yegua que vas a cubrir, el macho que vas a utilizar, tienes la gestación, luego tiene que nacer, luego tienes que esperar a que tenga 4 años o 3 para empezar a domarle, luego ver con 5, 6 o 7 si funciona bien. Es decir, que estamos hablando de 10 años. Con la genómica este plazo se puede reducir de una manera muy considerable, porque nada más nacer los animales se puede ya establecer una primera selección en los que vale la pena arriesgar la cantidad de dinero que necesitas para llevar un caballo a 7 años adulto con un buen resultado en doma. Los ganaderos que estén escuchando esto saben que efectivamente el problema de la doma para los ganaderos es lo caro que cuesta todo ese proceso. Claro, claro. Bueno, don Carlos, y además de todos estos puestos que usted ha ejercido y cargos institucionales, usted ha sido ganadero. Por eso quiero pedirle que me resuma brevemente su experiencia como tal, como ganadero. ¿Cómo fueron sus años en Espasa? ¿Llegó a comprender mejor las iniciativas ganaderas? Bueno, yo tenía 2 abuelos que eran agricultores a título principal. Es decir, que un poco el conocimiento de lo que es la manera de ver los ganaderos, los agricultores, el propio trabajo y luego la administración, pues la llevaba ya, digamos, puesta, aunque poco practicada, porque desde que me ingresé en el Ministerio de Agricultura me he dedicado exclusivamente a ello. A pesar de que en mi trabajo en el Ministerio siempre he intentado ponerme en el lugar de los otros, de los que venían a verme como
agricultores o ganaderos, Sí. tengo que reconocer que aprendí mucho viéndolo desde el otro lado, ¿no? Sí. Yo se lo comentaba a veces a mis compañeros del ministerio y les decía las críticas que me hacían a mí cuando estaba en el ministerio, pero bueno, en plan de broma. La verdad es que fue una experiencia muy buena, muy enriquecedora, y sobre todo lo que vi es que a pesar de ser una explotación ganadera peculiar, por ser propiedad del Estado, pues todos los compañeros que se dedicaban en el mundo de la ganadería, me refiero ganaderos, Sí. a esa cría, me aceptaron y me admitieron como uno más, lo cual para mí me permitió conocer de primera mano las expectativas, los problemas, los disgustos, las alegrías y todo lo que se mueve en un mundo tan peculiar como es el mundo del caballo. Ujú. Bueno, es que llegó usted a la Cartuja con la misión de conservar, de mejorar ese tesoro genético de nuestra raza, esa estirpe cartujana que es patrimonio vivo. ¿Cuál cree que fue su mejor legado en la gestión de la yeguada? Bueno, yo creo que lo que más me preocupó y lo que más intenté fue incluir la empresa pública, Espasa, que depende de la Dirección General del Patrimonio del Estado, Sí. en los trabajos de todo el sector equino español, es decir, participar en los esquemas de selección, en las pruebas que se hacían de caballos jóvenes, y la segunda parte en la que más empeño puse fue en conseguir el título de centro de referencia para el sector del caballo español en la propia yeguada de la Cartuja, donde aparte nuestra misión fundamental, lógicamente, es la conservación de una estirpe. Sí. Ahí añado que también quedé muy contento cuando hicimos un estudio genético en la Universidad de Sevilla para demostrar que efectivamente la estirpe cartujana existe como tal y hay fundamentos en el ADN de los animales de la estirpe que así lo acreditan. Entonces, eso también es una responsabilidad superior tanto para la administración como para la propia yeguada de la Cartuja y para la propia ANCE, pues la responsabilidad de la conservación de una estirpe que puede estar en peligro de extinción. Entonces, yo creo que esas tres cosas son las que más me guardo para mí, para el futuro, cuando voy pensando en las cosas que debía hacer y que no hice, o estas las debía hacer y me salieron, y entonces estoy muy orgulloso de ello. Bueno, en algún sitio he leído yo que usted decía que esa estirpe cartujana es un tesoro que hay que conservar como si fuera el Museo del Prado, aunque la diferencia es que en ese tesoro se trabajaba con animales vivos que existen como raza desde el 1484. Es que es un legado histórico, lógicamente. Exactamente, esa es la única explicación de que ese lote de animales esté en manos del Estado, porque para ganaderos ya tenemos a los ganaderos de Lance, que son los que se dedican en cuerpo y alma a conseguir sacar adelante sus explotaciones. Sin embargo, la necesidad de conservar un patrimonio de esa forma pues obliga a toda la administración y a toda España a conservar ese tesoro. Por eso la yeguada forma parte del grupo de empresas de la Dirección General del Patrimonio, cuyo objetivo no es ganar dinero. Estamos en el grupo donde está el Museo del Prado, que por eso me recordaba eso que lo he dicho alguna vez, Sí. paradores nacionales. O sea, que hay sitios que tienen una misión de conservación de un tesoro público que solo se puede hacer en manos públicas, porque en manos de un particular no sería viable mantener esa yeguada donde tenemos un exceso de consanguinidad que se va reduciendo muy poquito a poco, Sí. pero que un particular no podría hacerlo por su cuenta. Por lo tanto, es una responsabilidad importante para todos los españoles. Tanto que sí. Bueno, y en aquellos años usted también ocupó el puesto de secretario en la ejecutiva de ANCE. ¿Cambió en algo su visión de la asociación? ¿Por qué? En caso de que sea así. Pues sí, la verdad es que sí cambió a mejor. Yo la verdad que los conocía un poco tangencialmente y del trabajo en el ministerio, pero luego allí trabajando con ellos, lo primero que vi es el equipo profesional que tiene y que tenía la asociación, que me sorprendió muchísimo y me sigue sorprendiendo, Sí. y luego la gran cantidad de ganaderos de Lance que a través del procedimiento que tiene la asociación de crear comisiones, pues se participa todo el que quiere en todos los programas que quieren, con lo cual es una forma de tener un conocimiento exhaustivo de lo que ocurre en todos los ámbitos en los que tiene que trabajar una asociación tan importante como Lance, importante sobre todo por los 250.000 animales inscritos en el libro y los 70 países que controlamos directamente desde el libro genealógico de nuestra asociación. Así que eso cambió y yo les estaré eternamente agradecido, que además me ha permitido trabajar en el esquema y el programa de selección
que es una de mis mayores aficiones desde pequeño, desde que empecé a estudiar veterinaria hace ya bastantes años. Bueno, ¿dónde está usted ahora mismo en la actualidad y pese a su retiro al frente de esa comisión del esquema de selección y plan de mejora del caballo español? Desde su punto de vista, indíquenos dónde reside la importancia de este asunto y por qué parece que al ganadero le cuesta tanto comprender su verdadero significado. Bueno, la verdad es que poco a poco vamos avanzando. Empezamos en el año 2003 con las primeras pruebas de selección de caballos jóvenes y allí teníamos problema porque no había potros preparados ni incluso la buena parte de los jinetes no se conocían las repris y hacíamos pruebas de selección pues prácticamente en familia, ¿no? Entonces ahora estamos ya en un nivel mucho más elevado y hemos conseguido que los ganaderos vayan aumentando la participación. De todas formas, esto en el año 2003, el Ministerio de Agricultura preguntó a la ANCE para qué quería seleccionar los caballos de raza española y nos dijeron que para la doma clásica. Entonces empezamos para hacerlo y ahora, pues yo creo que poco a poco, a través de muchas cosas, pero una de ellas es el esquema de selección, las pruebas de selección, pues estamos consiguiendo que los potros españoles acudan al Campeonato del Mundo, por ejemplo, todos los años, que figuren en los primeros puestos del Campeonato Nacional de Doma Clásica, y en este momento, bueno, pues tenemos prácticamente 500 binomios por las pistas de doma, lo cual son pocos comparado al gran censo de la raza, pero digamos que cuando empezamos que estábamos con 2 o 3 docenas, pues nos parecen unas cifras importantes. Entonces es importante que los ganaderos alcancen a comprender una cosa que para nosotros es sencilla, que es que no se trata de tener un caballo bueno para semental, guapo y listo y que lo haga bien, sino se trata de buscar qué animales son capaces de transmitir a su descendencia esas virtudes. Es decir, podemos tener un caballo feo y unos potros buenos, un caballo que no sea excelente para doma, pero sus hijos sí, sus hijos, sus sobrinos, hasta cinco círculos de parentesco que controlamos, y lo importante es conseguir descendentar el animal que transmite las cosas buenas, no el que él sea guapo o bueno, sino que su descendencia lo sea. Y eso lo hacemos a través del esquema de selección. Y por eso yo creo que los ganaderos poco a poco se van sumando las pruebas de selección con el inconveniente de lo caro que es presentar animales de 4, 5, 6 y 7 años domados. Claro. Bueno, estamos en un nivel mucho más elevado con respecto a ese 2003, nos dice usted, lógicamente, hablando en materia de selección y teniendo en cuenta que el Pre, como usted nos decía antes, es una raza pura. ¿Cómo definiría en qué momento se encuentra el caballo español y cuáles, a su juicio, son las perspectivas de futuro para nuestro caballo? Bueno, yo creo que las perspectivas hay que mirarlas en el contexto del sector equino en general. En España empezamos en los años 2000 a evolucionar y a incrementar el censo, tuvimos un parón con la crisis del 2008, etcétera, y entonces la sociedad del ocio, que es la que poco a poco se va abriendo camino, cada vez utilizará y necesitará más caballos. El desarrollo del sector en general, pues, que tiene un futuro por delante importante y un importante camino a recorrer hasta llegar a niveles comparables con los países de nuestro entorno, y me refiero a Francia, a Irlanda, al Reino Unido, a Alemania. Son países que tienen una importancia dentro de la producción económica, dentro de la economía de cada país, mucho más importante. Entonces, el Pre, poco a poco estamos viendo que es una raza que tiene unas virtudes impresionantes para la doma clásica. La raza vale para todo, o sea, hay animales haciendo salto, corriendo completo, doma vaquera, doma de campo, es decir, que es un animal versátil que se adapta a todo. Tenemos animales cerca del Polo Norte y los desiertos de África y se aclimatan perfectamente. O sea, que yo creo que tiene un gran porvenir por delante. Es un animal muy adaptable a todas las circunstancias y lo que es necesario es establecer los sistemas de selección para las distintas líneas de trabajo para ir eligiendo los animales que va a criar cada uno de los ganaderos. Pero yo creo que el caballo en España todavía tiene un largo camino que recorrer. Y en este camino yo creo que el Pre es el que más tendrá, lógicamente. La importancia es prácticamente el 75% del censo que tenemos sometido a control en este momento. Claro, bueno. Y ahora yo le voy a pedir que se moje, le voy a poner en un pequeño compromiso, le voy a pedir que se defina. Don Carlos, ¿es usted más partidario de la morfología o del deporte a la hora de seleccionar nuestra raza? Si tuviera que optar por doma o por concurso morfológico, ¿cuál sería su opción?
Bueno, yo optaría por el deporte, pero sí me gustaría decir que no es incompatible. O sea, no es incompatible hacer una selección para mantener una cosa que tiene el caballo español, que yo creo que no lo tiene ninguno más, que es su belleza. Sí. Yo creo que eso es una carta que tenemos en España con esta raza, que se debe aprovechar. Y también quiero aprovechar para decir que no es incompatible. O sea, hay caballos que están dando un resultado en los concursos morfológicos y muy importante, y también muy importante en las pruebas de doma. Que yo creo que no es necesario establecer para toda la raza un patrón deporte o un patrón morfología. Los dos se pueden llevar adelante, únicamente que ahora en los esquemas de selección que tenemos en marcha y que tiene todo el mundo están muy orientados a la funcionalidad. Un caballo que valga para algo, que valga para la silla, que valga para el rejoneo, que valga para la doma clásica, es decir, seleccionar cada una de las líneas y estirpes para cada cosa. Pero yo creo que el debate de morfología doma blanco-negro afortunadamente no existe, y hay animales que son estupendos para las dos actividades. Ahora, puesto a elegir, hoy día el esquema de selección, para el que le interese ese tema, está muy establecido para la doma, y para la morfología es un proyecto que tenemos en el que estamos trabajando duramente a ver si conseguimos algo también. Bueno, y usted que viene del exterior, quizás esté menos contaminado, ¿por qué cree que ANCE suscita tanta controversia en el sector? Porque las críticas a la asociación son constantes. ¿Cree usted sinceramente que la ANCE discrimina a quienes no son sus socios? Pues yo creo que no. La verdad es que de parte, aunque quisiera, no lo puede hacer, porque en la propia resolución de la concesión del libro genealógico obliga a la asociación a tratar en las mismas condiciones, a ocuparse de las labores que hay que hacer en todos los animales, sean socios de ANCE el dueño o no. Y eso es un tema que no se puede hacer. Hay una discriminación que la gente critica, que por ejemplo para algunas tarifas tenemos algunas reducciones para los que son socios de ANCE, para los que no lo son. Sí. Pero yo creo que la gente que critica esto debería informarse un poquito mejor y participar más en las cosas que hacemos, para ver la cantidad de gente que estamos trabajando para eso sin ningún ánimo de lucro ni ninguna mala intención por detrás. De todas formas, es un animal, como le pasa quizá también al toro de Lidia, sí, a los galgos, que tienen mucha polémica detrás, sí, porque el propietario, el dueño es un poco particular también, tampoco es equiparable a la gente que tiene vacas de leche o cabras para... Mueve mucha pasión. Los propietarios de... Sí, hay muchísima pasión, porque son animales que tienen nombre y les conocemos por su nombre. Eso no pasa con la mayoría de especies ganaderas. Exacto. Nadie sabe cómo se llama la mayoría de las cabras en un rebaño. Sin embargo, los caballos todos tienen nombre, entonces eso está ya mucho más próximo al corazón y al alma de todos nosotros. Está claro. Cuando vamos a los concursos con los caballos, vamos con una mentalidad, un nerviosismo y una poca objetividad, porque es que nos pasa como con las cosas que queremos de verdad. Como si fuera nuestro hijo. Los caballos tienen una forma de relacionarse con las personas que no es la misma que el resto de especies. Entonces salen pues sentimientos que no controlamos tanto. Y tanto que sí. Bueno, y una última cosa, desde su experiencia ministerial, puesto que ha trabajado usted con muchas asociaciones, ¿considera usted que ANCE es una asociación promedio entre las distintas especies de nuestro país? No, está muy por encima en este momento. Está muy por encima en cuanto a la gestión del libro genealógico, el esquema de mejora y el trabajo de las distintas comisiones en las distintas actividades que tenemos. Yo creo que ahora la asociación y el caballo de pura raza española estamos en un lugar muy importante. Yo no lo sé, a lo mejor a los que estén oyendo este programa les resulta insultante que diga que la única asociación que se puede comparar con nosotros o nosotros con ella es la de la raza frisona, las vacas de raza frisona productoras de leche, sí, que tienen un libro genealógico estupendo, un esquema de mejora muy adelantado, están con el plan de genómica, etcétera, o sea que estamos a la cabeza completamente. Bueno, caerán críticas, pero bueno, eso es lo esperable. Bueno, en fin, yo ahora como estoy jubilado, que lo has dicho al principio, me puedo permitir determinados excesos que antes controlaba. Bueno, y siempre está bien de las críticas. Sí, es que esto es España, esto es así. Bueno, pues don Carlos Escribano, presidente de la Comisión del Esquema de Selección y Plan de Mejora de la ANCE, la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española, un hombre que lleva toda su vida vinculado al mundo ecuestre y que sigue en esa guerra, pero pegado a nuestro caballo, el caballo de Reyes, el español. Don Carlos, que ha sido un placer tenerle en Rienda Suelta. Muchísimas gracias por su presencia en nuestros micrófonos. A ti también, Irma, te agradezco que me hayas dado la oportunidad de tener esta charla con todos vosotros. Nada, ha sido un placer.
Porque llevamos más de 50 años defendiendo el valor de nuestro caballo. Porque representamos a nuestra raza a nivel internacional con ganaderos de todo el mundo y organizaciones de todo el planeta. Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española, ANCE. Trabajamos para conservar, mantener y garantizar la pureza de raza, seña de identidad del patrimonio histórico y cultural de España. Rienda Suelta, en Radio Intereconomía, con Inma Ugarrio.